Y se cumple esta semana, en 4 días nada más, un año completo de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Desde el mes de julio pasado aproximadamente que Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, no puede mostrar grandes éxitos, ha tenido una serie de derrotas en el campo de batalla, por lo tanto ha ordenado una movilización general que se ha visto por los satélites, de blindados, de carros de combate, de muchísimos efectivos en la zona del Donbass, y está tratando de, bueno, cuando llegue este aniversario, mostrar cierto músculo, mostrar que está recuperando terrenos o mostrar que tiene la iniciativa. Vamos a consultar al doctor Luis Vicat, que es analista de escenarios bélicos y al mismo tiempo un especialista en armamentos, que piensa que puede pasar. Hola doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto escucharlos. Bueno, y se está por cumplir el año, pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, estoy en las puertas del festejo dentro de una hora más o menos con amigos, comiendo el plato típico de Argentina, ¿no? La parrillada. Sí. Y le decía, estamos en apenas 4 días de que, bueno, Vladimir Putin trate de mostrar músculo, trate de mostrar, por ejemplo, una imagen de que está avanzando, de que algo está haciendo. Sí, estamos a las puertas de una agudización del conflicto bastante importante, sobre todo porque hay una preparación para esta agudización de parte de Ucrania, pero también hay una preparación ingente de parte de Rusia para poder demostrar, o en la de máxima, poder ocupar, aunque sea temporariamente, la totalidad del Donbass. Si esto se diera, podría venderse como un éxito interporta para la propia sociedad rusa, que cada vez menos en forma silente y más evidente hace notar su desagrado por este conflicto que los ha llevado a inflación y que los ha llevado a una serie de carencias y otro tipo de cuestiones. La estrategia que utiliza Rusia sigue siendo la misma, la leva masiva, el bombardeo en alfombra previamente, que es lo que está haciendo en este preciso instante. Luego el avance con tropas acorazadas, muchas de ellas refurbizadas, es decir, puestas a punto de tanques viejos que han sacado de sus depósitos y los han modernizado, porque realmente tienen una gran pérdida en ese sentido. Y después las levas que han hecho en las prisiones, hasta de mujeres inclusive, para conformar este grupo, esta marea humana en el estilo Segunda Guerra. Siempre la estrategia rusa ha sido la victoria y no la vida humana. Entonces estos novatos están cayendo realmente como moscas, y la inteligencia ucraniana, que se distingue justamente por eso, por su fineza, por su proficiencia, está previendo los lugares en donde en el aniversario, o un día antes o un día después, pero sí antes o el día del aniversario, se va a tratar de demostrar fuertemente el músculo, como bien decía, de los rusos sobre los ucranianos. Así es, estamos en un momento, en un verdadero punto de inflexión. Muchos dicen que la llegada de los tanques occidentales va a poder terminar con esas trincheras que han puesto los rusos, una táctica casi de la Primera Guerra Mundial. Han puesto trincheras en muchas zonas y bueno, con estos tanques Leopard alemanes o los Challenger ingleses, los Leclerc franceses o bien los Abrams norteamericanos, los ucranianos podrían pasarle por encima de esas trincheras de alguna forma y romper la línea enemiga. Sí, esto se da por las dos líneas de frente, y en ese sentido hay hasta un cierto paralelismo con lo que fue algunos escenarios bélicos de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, ¿no? Se ha desarrollado por el lado ucraniano también todo un sistema de fortificaciones de primeras y segundas líneas, previendo el avance masivo de las tropas rusas, en este caso de las tropas mercenarias también, del grupo Wagner. Wagner aparentemente ya se ha quedado sin presidiarios, así que ahora está reclutando gente en África, en donde Rusia tiene una presencia importante en ciertos países. Hemos visto combatientes mercenarios de origen africano en algunos videos, y esto genera una gran desazón para la población civil, que en este momento en muchos lugares está siendo evacuada, por ejemplo en Bakhmut, en donde los rusos están en algunos lugares a 8 kilómetros del frente ucraniano, y entonces se producen, justamente como vemos en imágenes,
el uso de bombas termobáricas, de fósforo blanco, y la amenaza siempre vigente de Putin, no de Rusia, sino de Putin, de utilizar armas nucleares tácticas. Y también tenemos un escenario interno muy interesante dentro del Kremlin, que es el crecimiento de la figura del dueño de la compañía Wagner, que ya se ha atrevido, cosa que pocos hacen, a criticar al ejército ruso, diciendo que le ponen trabas para sus operaciones. Esta señal hacia afuera nos está marcando un quiebre interno que es muy interesante, sobre todo para la inteligencia que analizan los conflictos, sobre todo la ucraniana, ¿no? Así es, y estamos en un escenario en el cual Rusia pensó que iba a pelear durante semanas o pocos días contra Ucrania y ahora se da cuenta que lleva un año peleando contra la OTAN. Entonces hay una desproporción. Los que están del otro lado tienen una capacidad en cuanto a la OTAN ilimitada de responder y empezaron con los Javelin, con los Stinger, después fueron a los HIMARS, ya están en los tanques y faltan 5 minutos para que se sumen los aviones. Es decir, si uno lo ve en el largo plazo, da la sensación de que la balanza se va inclinando hacia el lado de Ucrania, que era algo impensable. Hay un detalle muy interesante a tener en cuenta, que si bien al observador no especificado, no experimentado, se le pasa, que es los crímenes de guerra y los tribunales internacionales que ya están interviniendo en crímenes de guerra, en casi 8.000 casos de crímenes de guerra. La justicia ucraniana también interviene e investiga crímenes de guerra y sobre todo la leva forzada, el secuestro de niños ucranianos para su reeducación política dentro de la Rusia profunda. Esto nos hace acordar a la época de los gulags y Solzhenitsyn, ¿no? Con su archipiélago gulag. Realmente esta situación constituye un crimen de lesa humanidad y está también siendo tratado. El que se traten los crímenes de guerra nos indica que, por lo menos por parte de Occidente, hay una suerte de visión a futuro de que el conflicto va a terminar de alguna manera exitoso para el atacado, que es Ucrania. Así es, y usted sabe que hay uno de los pocos países que celebra el Día del Hombre es Rusia, porque celebra justamente el Día del Veterano, porque hay un enorme orgullo, ¿no?, por los veteranos de guerra que han defendido a la Unión Soviética en su momento del avance de Hitler. Y para ellos es impensado que se haya ido 1.000.000 de personas. Hay un éxodo de 1.000.000 de personas hacia Georgia, hacia Kazajistán, hacia Serbia, hacia Argentina han venido 10.000 embarazadas, hacia Estados Unidos 20.000. Esto es inédito para ellos. Que el ruso se escape de una guerra, esto nunca había pasado. Sí, esto no había pasado y tampoco había pasado esta confusión que se intentó instalar entre el nazismo y Zelensky, que es de origen judío, y por otra parte no tiene mayor sentido, y se remiten a la Segunda Guerra Mundial, a algunos grupúsculos, y realmente esta operación de inteligencia que intentó Rusia hacia el mundo y hacia Interportas, tratando de decirle a su pueblo, los estamos salvando de los nazis, realmente no ha tenido mayor asidero, nadie lo cree, y de hecho sigue la apuesta en material bélico justamente por parte de la OTAN y de las naciones occidentales, cada vez con mayor asiduidad, y como bien decía, lo único que faltaría para este cóctel serían los aviones de combate, pero lo demás está llegando y muy bien, y seguramente va a marcar un punto de inflexión con una primera ofensiva rusa en el aniversario, pero luego un avance de Ucrania tratando de que pase lo mismo que ha pasado hasta ahora, recuperar su territorio. Doctor, muchísimas gracias. En el día de su cumpleaños nos ha dedicado unos cuantos minutos, así que le agradecemos doblemente. Un gran abrazo como siempre. Un gusto, hasta siempre.